porque hacía falta calibrar mi sistema para que pudiera comprender todo lo que se viene, para poder estar en una comprensión mayor, y cuando uno está en calma, comprende que todo lo que sucede es evolución. Que se produzca un desastre natural es porque se está resignificando energía. Que se produzca una guerra es porque se está fusionando información y no se ha podido de otra forma. Y luego de todo eso llegan grandes cambios. Estamos en un momento bisagra de la evolución. Estamos en un momento que no vamos a volver a vivir en nuestras vidas, ninguno de los que estamos pisando este plano en este momento. Te das cuenta de que la carencia es un estado de conciencia. No es real, es un estado de conciencia. Que las relaciones tóxicas las tienes si tú eres tóxico. Y si no eres tóxico, tienes relaciones menos tóxicas. Entonces tienes una obra maestra en tus manos, que eres tú mismo. Y todo lo que te rodea es el escenario que estás proyectando con tu grado de conciencia. Si tu grado de conciencia cambia, tu escenario cambia. Saludos, hoy tenemos el gusto de conversar con Sandra Ferreira, facilitadora espiritual y creadora del espacio AMA. Su trabajo se enfoca en entregarnos las claves para recordar quiénes somos, cómo está configurado el ser humano y el universo y qué significa vivir como una creación cuántica en una experiencia multidimensional. En esta charla vamos a sumergirnos en los conceptos esenciales para comprender nuestra naturaleza energética y evolutiva y cómo enfocar nuestro poder para dar un paso consciente en este viaje de transformación. Sandra, bienvenida a Psicoimage. ¿Qué tal estás? Hola, Juan Carlos. Muchas gracias por tu invitación. Muchas gracias por abrirme las puertas de tu espacio, de tu casa, de tu gente. Así que bueno, nada, para mí es un honor poder estar contigo. Sé que sos un gran comunicador y que me hayas dado un pedacito de tu tiempo y de tu espacio, para mí es una alegría. Muchas gracias por tu invitación y me siento muy bienvenida realmente. Muchas gracias y nada, es un placer para nosotros. Sandra, quisiera empezar preguntándote ¿de dónde te viene la información? Si es canalizada y si es así, ¿es por alguna entidad o te conectas con algún campo cuántico? Bueno, yo te cuento que fue todo un proceso este camino, ¿sí? Y voy a tratar de hacerlo cortito porque ha sido un proceso un tanto largo, pero el último tiempo, que fueron, te puedo decir, los últimos 4 años, fue donde el acelere de la información tomó otro norte u otro espacio. Yo vivía mi vida 3D muy tranquila, bueno, o no sé si muy tranquila, bien 3D, donde era absolutamente incrédula de todo. O sea, de todo. Yo decía que no solamente era atea, sino que hoy me considero que era una irrespetuosa de otros temas, ¿sí? Porque sin darles mucha escucha, yo no creía en nada de la espiritualidad, yo para mí nacíamos, nos reproducíamos cuando podíamos y luego moríamos, punto. No había mucho más nada que hacer en este plano y que la vida se trataba de lo que es el programa 3D, ¿sí? Tratar de llegar al éxito teniendo algún tipo de profesión o siendo la mejor madre, la mejor hija, la mejor esposa de él. El programa básico 3D, o el programa 3D, sin ser básico, es así el programa. Y llegó un momento en mi vida que el estrés me llevó a un extremo muy interesante, donde estuve al borde de una ACV 2 veces, no una, porque he sido tan burra que las cosas me tenían que pasar más de una vez. La segunda vez me habían empezado con sugerencias de que lo tuyo tiene que ver con algo distinto, tienes que acomodar tu energía, tienes que tratar de hacer yoga, tienes que... O sea, no, ve a ver, se imaginan a mí haciendo yoga, decía yo, ¿no? No hay forma, era una mujer de negocios, era empresaria, fui gerente de empresas importantes en la Argentina y era como que trabajo, mamá de 3 hijos y nada.
una vida bien corrida, ¿no? Y bueno, la segunda vez que estuve al borde de una ACV, me dijeron, ¿y por qué no pruebas otra cosa? Porque los médicos me decían, es que lo suyo es estrés. Y no había forma de manejarlo más que tómate un calmante, alguna pastilla, y me tomaba una en la mañana, otra en la tarde, otra en la noche. Y caigo en manos de una maestra Reiki, sin saber yo lo que es el Reiki. Y esa mujercita, en 4 horas, me quitó los dolores de cabeza que tenía hacía 6 años y me sacó de una ACV. Entonces yo me quedé diciendo, ¿y esto? ¿De qué se trata? ¿Sí? Porque era como que se me quemaron todos mis libros, ¿no? Yo, si esto no lo comprueba un médico, es que esto no existe. Si esto no tiene una comprobación científica, es que esto no existe. Y de repente, en 2 segundos, me quemaron todos los libros. Entonces, mi mente ha sido siempre muy curiosa y no, claramente no he sido una mujer de fe nunca, por lo cual acá pasó algo que pude comprobarlo en mí misma y que tengo que saber de qué se trata, ¿sí? Porque no era, lo que pasa es, no, esto es, no me quedaba con las cosas ni demasiado esotéricas, ni demasiado religiosas, ni demasiado espirituales, ¿sí? Y de hecho, hoy comprendo, Juan Carlos, porque mi mente estuvo cuidada de esos temas. No transité nunca la religión porque nunca creí en ella, no transité nunca la espiritualidad porque nunca creí en ella, pero luego me di cuenta, hoy con el diario del lunes, te puedo decir, mi mente estaba preparada para comprender el quantum. Y si yo me llenaba de mucha espiritualidad y de mucha religión, iba a ser muy álgido el proceso de dejar lo que ya tenía interiorizado como creído, como afirmado y como validado para poder comprender algo más. Eso te lo digo hoy con el diario del lunes, ¿sí? Cuando pasó esto. Pero sí dije, no puedo negar lo que acaba de sucederme. No puedo negar que en una charla de 4 horas con una mujer a mí se me fueran los dolores de cabeza, que hacía 6 años me tomaba una pastilla cada 4 horas para que no me doliera la cabeza. Y que me sacó de todos los síntomas de la ACV, donde a mí me querían dejar internada y ese día me fui porque yo no le hacía caso a nadie, ni a los médicos. Entonces, estando con todos los síntomas de una ACV, yo firmé la alta voluntaria y me fui porque tenía que trabajar. Y doy con esta mujer que cambió mi vida. Pero en ese momento dije, ¿esto de qué se trata? Esto tengo que comprenderlo. Y me empezó a hablar de energía. ¿Sí? Ella no solamente es maestra de Reiki, sino que también trabajaba con diseño humano, las claves de NOT, mucha información. Una mujercita que tiene más de 50 años haciendo esto, por lo cual tiene muchas cosas de la espiritualidad en sapiencia, muy inteligente. Y fue como, cuéntame de qué se trata esto, cómo funciona y qué somos. Y ahí me abrí, casi como quien yo siempre digo a los palos, porque tuvo que pasarme algo muy fuerte para que yo me abriera a mirar de que podía haber algo más de lo que yo creía, de lo que yo estaba confiada de que así fuese o convencida de que era distinto. Y ahí empecé a mirar algo más. Y de la mano de mirar algo más y de ella explicarme, es que somos energía, es que somos más que simplemente esta vida, es que cuando alineamos nuestras funciones, y ella me mostraba mi diseño humano, y me dice, y tú has venido a otra cosa que la que estás haciendo ahora, y lo que te está diciendo la vida es que tenés que dejar de hacer lo que estás haciendo y colocarte a hacer lo que viniste a hacer. Imagina que mi mente decía, ¿de qué me está hablando esta mujer? ¿Qué significa que haya venido a hacer algo? O sea, para mí era imposible, pero me había sucedido algo que no podía negarlo, ¿sí? Porque ya sería necedad que lo negara. Entonces, y me considero un poquito inteligente, trato de no ser tan necia. Entonces era, ok, esto no me cierra, o quizás no lo comprendo, o no tengo la capacidad de comprenderlo, pero algo sucedió. Y sucedió algo que yo venía viendo a nivel médico hacía 6 años. Y se solucionó en 4 horas. Ok. Ahí fue mi ingreso a qué significa la energía. Y ella me enseñó todo lo que tuvo que enseñarme de Reiki, o todo lo que yo estaba capacitada para recibir, porque ella sabía mucho más de lo que yo estaba capacitada para recibir. Y recibí de ella un aprendizaje donde yo soy una maquinita de preguntar. ¿Y por qué funciona así? ¿Por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Cómo puede ser? No puede ser que sea porque sí, ¿no? Y
de la mano de investigar algunas otras cosas, en el mismo lugar donde yo estaba buscando aprender a hacer diseño humano, estaban enseñando chamanismo. En ese entonces yo vivía en la Argentina, en Buenos Aires. Yo me había criado en Mendoza, que era una provincia al pie de la Concagua, donde se hablaba un poco más de los originarios y eso, pero en Buenos Aires, que estuvieran enseñando chamanismo, era como que, wow, como todas las centros de capitales, decimos esto, se creen que se las saben todas, ¿no? Porque sí, he sido altamente juiciosa y que todo lo que me parecía que no era estaba mal, y como somos todos en general, ¿no? O un poco más. Yo creo que siempre llegaba a los extremos. Cuando voy con el chamanismo, entré por curiosidad, ¿sí? A decir, a ver, ¿de qué habla esta gente? Y me encontré en una sala con un montón de gente que sabía un montón de espiritual, y yo decía, ¿qué hago acá, Dios de mi corazón? Dios no, porque no creía en Dios, pero ¿qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo escuchando esta charla? Y fueron dos cosas que explicaron técnicamente, y yo necesitaba la explicación técnica, no el cree porque sí, o ten fe porque sí, o esto funciona así porque sí. Y escuché dos explicaciones técnicas, otro genial maestro, mi primer maestro de Reiki, Beatriz Ferrari, mi maestro de chamanismo, Gerardo Roemer. Vale la pena que los nombres, son seres increíbles. Y dijo, y no me crean nada de lo que estoy diciendo. Pónganlo a prueba. Hagan esto, enseñó un método, y yo primer método abrí una puerta que nunca más pude cerrar después, Juan Carlos, que ese es un gran tema, ¿no? Porque hice un ejercicio de chamanismo y yo entré en comunicación. Dije, ¿de qué se trata esto? ¿Sí? Porque de repente me encontré comunicándome con lo que el chamanismo le llama un animal de poder, y yo de repente estaba hablando con un león y dije, ¿de qué se trata esto? Con una información que, ¿de dónde sale esta información? Superaba lo tan racional que yo era. Vuelvo a ese ejercicio y lo primero que le dije fue, ¿cómo sé que esto no me lo estoy inventando? Porque la mente tiene procesos o mecanismos que no terminamos de conocer. ¿Cómo sé que esta información que yo creo haber recibido no me la estoy inventando? Y es real. Y me sonrió y me dijo, y no sé, porque yo no estuve con vos ahí. Entonces fue y dije, wow, esto es un desafío. Me dijo, si necesitas comprobaciones, las vas a tener. Porque si tan rápido llegaste a esa información, es porque tenés capacidades que todavía no sabes. Pero vas a tener las comprobaciones que necesites. Y me dijo algo que para mí en ese momento me tranquilizó la mente, fue, el chamanismo no es fe. En el chamanismo no hay que creer nada. El chamanismo lo puedes comprobar. Si tú eres lo suficientemente inteligente para preguntar y luego poder comprobarlo, las comprobaciones las vas a tener. Y ahí fue donde dije, ya, me desafió la inteligencia. Era otro gran tema. Entonces dije, ¿cómo busco información que mi mente no tenga, por lo cual no pueda inventarla, pero que yo pueda comprobarla en este plano? Entonces me puse a preguntar sobre cosas de la familia mía que la podría comprobar preguntándosela a mi madre, a mi abuela o a alguno de los que estuviera ahí, pero que yo no supiera. ¿Sí? Y de ahí en más empecé a hacer una pesadilla para mi madre, ¿no? Porque yo encima, viviendo en Buenos Aires, mi madre en Mendoza, son 1.200 kilómetros. O sea que juntaba información cada vez que la iba a ver. Iba y preguntaba cosas específicas. ¿Hubo en la familia tal cosa? ¿Hubo alguna cosa? ¿Qué tengo que saber que no sabe casi nadie? Yo no sé si en algún momento me arrepentí de preguntar esas cosas de la ancestralidad, porque uno se encuentra con lo que ocultan las generaciones y vos decís, ¿qué pasó? ¿No? Que es lo que la espiritualidad luego habla de sanarlo en nosotros y toda esa historia, ¿no? Y yo decía, ok, tengo esta información. Cuando iba a visitar a mi madre en Mendoza, por ahí en la charla y al medio,
porque no le había dicho a nadie que estaba estudiando chamanismo. Yo era la mujer que no creía en nada. Me daba hasta vergüenza decir que había tenido una conexión espiritual y que había un ser que me había dado información. O sea, me van a pensar que estoy loca. Porque yo lo pensaba de mí. Llegó un momento que dije yo, quizás mi mente está quebrando y enloquecida, ¿sí? Pero llegué a la casa de mi madre y decía, mamá, en tal cosa pasó esto, aquello, lo otro. Y mi madre se quedó mirándome y me dice, ¿tú de dónde sabes eso? No hay forma que tú sepas eso. Bueno, pero decime si sí o si no. ¿Pero de dónde sabes eso? Y cada cosa que le pregunté la pude confirmar. Entonces dije, wow, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo puede ser que en algún lugar o en algún espacio haya una información que yo no sé y que de alguna forma tengo como acceder a ella? Imagínate que de ahí me puse a investigar todo lo que pude, ¿no? Y todo lo que pude comprobarlo. Y luego, una de las grandes comprobaciones que hizo que yo dejara de dudar fue cuando en el chamanismo me enseñan el psicopompo. El psicopompo para el chamanismo es ayudar a trasladar las almas que han quedado varadas en el plano, ¿sí? Y te lo enseñan, el que yo aprendí te lo enseñan como método, ¿sí? Te dicen, hay que hacer esto, pasos a seguir. Para mi mente era genial, porque eran pasos a seguir, no era esotérico, tienes que hacer esto, sigue esos pasos. Y si tienes la capacidad energética, ahora comprendo, si tienes la capacidad energética y la configuración para poder hacerlo, vas a poder hacerlo, y si no, quizás no vas a poder hacerlo. Y en psicopompo dije yo, esta es otra forma de comprobar que no estoy ilusionando, ¿sí? Porque te decían, puedes ir a busca a tus conocidos. Si se murió un abuelo, fíjate si está en este plano, se hace de esta forma y puedes ayudarlo a trasladarlo de otra. Y luego puedes hacer servicio, porque si viene alguien y te dice, mi papá, mi mamá o lo que fuera, y dije yo, esto a mí me da clave para comprobar. O sea que ni siquiera fue desde un lugar de, fue un lugar de, yo necesito saber si esto es cierto. Y apenas aprendí, porque aparte cada vez que yo entraba en la metodología, se me abría un mundo de información, Juan Carlos, para mí era muchísimo. Yo entraba a mirar las almas que habían quedado y estaba lleno. Y te juro que para mí era, wow. Y me veían y yo decía, ¿qué pasó acá? ¿Esto existe realmente? ¿Esto no existe? Mi mente se está quebrando, me voy a terminar volviendo loca. ¿Cómo puede ser que esto exista alrededor nuestro y no lo veamos? O sea, era para mí el camino espiritual fue una investigación. No fue pura fe. Al contrario, yo no tenía fe a todo esto. Y cuando me terminan de enseñar y hago las pruebas en mi familia muerta y lo que fuere, le digo a una amiga mía, necesito hacer una prueba. ¿Tienes alguien que haya muerto, pero que no me digas nada, solo el nombre? No me digas que es tuyo, no me digas nada. Dime solo el nombre. Que tú quieras que yo me fije si está en este plano o si ya pudo trasladarse. Dice ella, sí. Dice, de hecho hay alguien que yo necesito saber si está acá o no. Ok, dime solo el nombre. Me da el nombre y cuando yo voy a buscarlo, lo veo parado al lado de un auto, en un accidente, en una ruta, vestido de cura. Y yo sabía solo el nombre. Te lo cuento porque a mí ese trabajo me llegó como comprobación. Luego los trabajos no son tan específicos porque luego uno ya lo comprende y ya cuando lo comprendes no necesitas, pero yo necesitaba comprobaciones y el plano me las dio, ¿sí? Y cuando llegó fue como que nos habían enseñado que podía ser que los seres no se dieran cuenta que hubieran muerto y que estuvieran varados esperando algo y él estaba al lado del accidente. Y fue llegar, hacer los pasos que se hacían, que es comunicarnos con el alma y decirle quién me había mandado a buscarla y qué sé yo, y me dio mensajes específicos. Dile a Claudia tal cosa, dile a María, que es mi amiga, tal cosa, dile a mi madre que se llama de tal manera tal cosa. Y yo decía, ayudo a hacer el traslado de esa alma, vuelvo y ya me daba cosa hablar con mi amiga y decirle, esto es cierto, y que me dijera que no, algo era como, ya, esto es mentira.
Y la llamo y le necesito hablar con vos, Claudia, pero como que lo juntemos, ¿no? Y ahí fue donde empecé. ¿Tu amigo era cura? Sí, me dice. ¿Murió en un accidente? Sí, me dice. ¿Iba a caminar a tal lado? Sí, me dice. ¿Su mamá se llamaba de tal forma? Sí. Ustedes eran 3 amigos muy grandes, tú y tal, sí. Y fue, ok, yo no puedo seguir dudando, ¿sí? De ahí en más, las comprobaciones fueron una tras otra, porque yo me ponía a prueba en todo. Y lo que a mí más me sorprendía es que el nivel de comunicación que yo tenía era tremendo, ¿sí? Porque alguien que no había creído absolutamente en la nada misma, de la nada misma, ¿cómo podía ser que le dijeran así, así, y de repente se abría la información y yo preguntaba algo y me lo explicaban? Esto funciona de tal forma, de tal otra, esto sucede así, para hacer esto, hacer... Hombre, yo en ese tiempo era gerente comercial. ¿Se comprende? Cuando yo estudié chamanismo, yo era gerente comercial. O sea, era trabajar de lunes a viernes en horario full y los fines de semana hacer talleres de chamanismo porque se había abierto un mundo. Y de repente me encontraba con que alguien me decía, y no sé tal cosa y tal otra, y yo decía sí, y estaba viendo la respuesta. Y era, ¿y tú quisieras saber algo más? ¿Y cómo decía en una charla de negocios que yo podía saber algo más? Llegó un momento que fue incompatible, porque ya podía ver la percepción, las intenciones, casi lo que iba a suceder, lo que estaba bien, lo que estaba mal. No podía. Y uno de mis primeros saltos al vacío fue, no puedo ser más gerente, no puedo hacer más esto. ¿Qué voy a hacer de mi vida? No tengo idea, pero no puedo hacer más esto. ¿Sí? Todos mis compañeros de chamanismo me decían, Sandrita, ponete a atender. Porque la comunicación que tenés es impresionante, ponete a atender. Hace sanaciones. ¿A quién voy a sanar, chicos? Si la única gente que conozco es la de las empresas. ¿Qué les voy a decir? Que de golpe soy chamana. O sea, nada, no estoy en provincia de donde me he criado y acá en Buenos Aires soy empresaria, ¿no? Y me dijeron, habilita el espacio y la gente que lo necesite llegará. Y yo había tenido todas las comprobaciones del mundo, había aprendido la curación chamánica, había aprendido el psicopompo, había aprendido lo que en chamanismo se le llama adivinación, que es la comunicación con la información, y me salía nato. Siguiendo los pasos me salía nato. Era específico y las respuestas eran específicas y veía a alguien y decía, sí, pasa esto, aquello, lo otro, y podía detectar las enfermedades y podía saber cómo se sacaban y podía recuperarle poder y la persona se sanaba. La persona se sanaba, Juan Carlos. Si era más allá de lo que yo pudiera creer, no creer o hacer. Las cosas sucedían, como me sucedió a mí personalmente. Y fue un mundo, y fue como, habilita el espacio y la gente llegará, habilita el espacio y la gente llegará. Bueno, mi primer gran salto al vacío fue un día en la oficina decir, esto no lo puedo hacer más, ¿qué voy a hacer de mi vida? No tengo idea, y el ingreso importante en mi hogar era yo. O sea, el sostén importante en mi hogar era yo, por lo cual la decisión era muy álgida. Pero ese día me senté con el dueño de la empresa y le dije, no sigo. Y decime que te prepare a alguien para mi puesto. ¿Qué pasa? Se trata de plata. Me tentaron con todo lo que vos te imagines, ¿sí? Porque era que no, que si se trata, no se trata, no puedo hacerlo más a esto. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué le iba a decir al hombre? Y sí, le dije, yo empecé con otro camino que considero que es lo que tengo que seguir haciendo. ¿Cómo lo voy a hacer? No tengo idea. Pero de la misma forma en la que hasta acá lo único que he tenido es comprobaciones de que hay algo más. Me tengo que dedicar a eso. ¿Cómo me dedicar? No lo sé. Porque no conocía a nadie para decirle, chico, voy a empezar a ayudar a alguien. Y ese día renuncié, Juan Carlos. Llegué a mi casa con la copia del telegrama de renuncia en la mano diciendo, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Sí? Porque había un hogar con 3 hijos que estaba también casada, pero el ingreso importante en mi hogar era yo. Estaba en pareja. Y era, ¿y ahora qué? Y fue como que siempre mi familia me tuvo confianza, porque será porque siempre que emprendía algo las cosas salían, y me dijeron, ya, no pasa nada. Sí, mi hijo era más grande y ellos decían, no, y trabajamos un par más de horas y no pasa nada, nos vamos a arreglar.
Y ese día dije yo, ¿y atender dónde? Sí, ¿qué significa atender? Y me tiraron datos de consultorio, qué sé yo. Y dije, bueno, ya, en este consultorio que podía habilitar por horas, si me surge alguien, ya está. Al otro día, que yo ya tenía el dato, me llamaron y me dijeron, me han dicho que vos... Y yo no había hecho ninguna publicidad, y yo no había hecho la nada misma. Me han dicho que vos podés ayudarme con esto. ¿Será que puedes ayudarme? Y dije, lo intentamos. Siempre dije lo mismo. Nunca le dije a alguien, yo te voy... No, le dije, lo intentamos. Claro, lo intentamos. Y empecé claramente a atender sin retribución, aunque no tenía otro ingreso. Pero yo tenía que sentirme validada y segura de lo que hacía. Es que al otro día del que habilité espacio, llegó ese y ese me mandó a su compañero de trabajo, y su compañero de trabajo a su pariente a esto. Y de repente ya me conocían como la chamana, ¿no? ¿Te pasa algo? Anda a ver, Sandra, que te puede, anda a ver. Y empecé a trabajar muchísimo al lado de un gran maestro, porque seguí formándome en chamanismo. De hecho, luego tuve la bendición de ser asistente del Directa, y en el momento en el que se iban a dar todos los honores, o había llegado al sumum, porque para mí el chamanismo ya era la vida, ya era una forma de vida, comprendía la cosmovisión chamánica, comprendía que todo estaba vivo, comprendía que nos podíamos comunicar con todo. De hecho, me había podido comunicar con todo, tenía certeza de la información que bajaba era fidedigna, le ayudaba y servía y qué sé yo. En el momento donde me dicen que comenzara a dar clases de chamanismo, era el sueño de cualquiera de los estudiantes, ¿no? En ese momento, mi comunicación con realidad espiritual me dice, no, tu camino no termina ahí, tu camino recién va a empezar. ¿Cómo recién va a empezar? ¿De qué estamos hablando? He dejado absolutamente todo lo que yo creía que había dejado. Y no, ya tienes la claridad de la comunicación para poder comprender una de las informaciones más álgidas que tiene el humano para comprender. Y como yo no vengo de religión, no conozco las historias de la religión, nunca las estudié, como no vengo de la espiritualidad, no conocía ningún avatar de los que nombra la espiritualidad y de los que nombra la religión, por lo cual yo decía, y se me presentó Jesús, Dios de mi corazón, viene a retarme porque lo negué toda la vida, ¿no? O sea, y no, me explicaba cosas. No, esto es así, ¿no? Y era un golpe de humildad a todo lo que había juzgado. Y en este cambio, ¿cuándo se produce? Adivina, Juan Carlos, el 2020, ¿no? Cuando se produjo el cambio para el mundo, cuando se produjo un voltaje energético que dijeron, chicos, vamos, tiene que cada uno ponerse en lo que tiene que hacer ya urgente. Y yo creía que ya estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y eso para mí había sido la gran preparación con la comunicación con otros planos. Sí, que para mí, el chamanismo es una de las herramientas más fidedignas para poder comunicarte con otro plano. Hay muchísimas más, porque imagínate que en el medio me metí al shopping espiritual y me estudié todo, ¿sí? Akáshicos, cristales, constelaciones, en el medio me estudié todo, después me salía fácil. Y ahí donde me dicen, no vas a dedicarte a la docencia del chamanismo, porque tienes que comprender cómo está configurado el universo. Y el chamanismo lo que te dio fue una herramienta, pero hay mucho más por comprender. En el 2020, creo que para todos, mi vida cambió de forma radical. Yo me separo, se casa mi hija, muere mi padre el mismo día. A unos meses después me separo y me mudo con mi hijo más chico de capital a provincia de Buenos Aires. Todo, entre medio de la pandemia. Y cuando llego a ese lugar sola, porque a mí me dicen, te vas de Capital Federal porque vas a bajar una información que necesitas no tener tanto ruido mental. Cuando uno tiene mucha percepción energética, se escucha el murmullo de las mentes, ¿sí? Eso, para quienes tenemos una percepción, se escucha, y se escucha como un sonido. O sea, el pensamiento tiene sonido, aunque no lo podamos percibir, el pensamiento tiene sonido. Entonces me dijeron, te tenés que ir de Capital porque hay una información en la que vas a necesitar
aislarte del bullicio para poder leerla, si no, no vas a tener capacidad de hacer. Cuando me mudo a un lugar en provincia de Buenos Aires, una casita, me fui de Capital Federal de Buenos Aires, que era un caos, y a un lugar donde había una casita, más tranquilo. Y ahí me dicen, ok, necesitamos que aprendas a manejar los espacios en blanco en tu mente. Mi mente tiene una velocidad, Juan Carlos, que es difícil de manejar. Era colocarle un espacio en blanco. Wow, ¿cómo se hacía eso? Horas, te juro, horas, sentada en mi jardín, tratando de colocar la mente en blanco. Me comunicaba cuando me empezaba a sintonizar, ya me estaba comunicando con otros planos y ya estaba, no. Y después de muchas horas, se presenta un avatar que yo en su momento no sabía quién era y me dice, yo te voy a explicar una de las bases para empezar a comprender la creación del universo, cómo estamos configurados, y lo voy a hacer desde una herramienta que vas a comprender mejor, y luego cuando tu mental se modifique se va a poder hablar de forma más directa. ¿Ok? ¿Y usted quién es? Porque yo sí hablaba con seres que luego empecé a conocer quiénes eran. Me dice, yo soy Saint Germain. Digo, ¿y quién es Saint Germain? Ok. ¿Y qué me va a explicar? Yo te voy a explicar la base de la metafísica. Y luego te voy a enseñar a modificar tu neural para que frecuencies para comprender el quantum. ¿Ok? Me dice, pero en este momento hay que hacer una modificación en tu neural y para eso necesitamos tu mente absolutamente aquietada. Ok. Sí, yo voy a ayudarte. Y era, respira de tal forma, haz tal esto, allá, y yo seguía. Y hubo un momento, Juan Carlos, que mi mente se colocó en blanco total. Algo sucedió, porque yo sentí como un clic dentro de mi mente. Algo sucedió. Y cuando volví en sí, operativamente estaba anulada. ¿Qué significa? No podía moverme. Operativamente estaba anulada. Me da un par de datos y me dice, y vas a escuchar algo durante 7 días en forma permanente. Te va a llegar. Yo estaba sentada en mi jardín y para llegar al dormitorio tuve que primero hacer mucho esfuerzo para moverme y empezar a agarrarme de las paredes. Estaba con la mente tan expandida que lo operativo no lo podía manejar. Llegué a mi cama y me tiré cabeza en la cama, me quedé dormida. No sé cuántas horas dormí, pero cuando me desperté había comprendido lo que me habían dicho. Y agarré el teléfono para ver qué hora era y aparece el libro de oro de Saint Germain en audiolibro. Ok. Eso lo escuché. Todo lo que hacía durante todo el día era escucharlo. Al principio me parecían afirmaciones y luego empecé a comprender lo que decía y luego empecé a comprender y luego empecé. De ahí en adelante empezó la debacle en mi vida de ahora, porque eso sucedió en julio del 2021. Y de ahí en adelante era la explicación, mi comunicación con la información se profundiza mucho más, se produce más clara y empieza a ser más técnica. Y todo absolutamente comprobable. Yo con nada de lo que hago no lo transmito hasta que no lo he podido comprobar, ¿sí? Y todo es, si haces esto y esto, porque estamos configurados de esta manera, se frecuencia de esta forma, date el resultado. Obviamente. Lo probaba y las cosas sucedían. Y a medida que empiezas a cambiar el procesador neural, empiezas a comprender, ¿sí? Y de ahí en más, el primer tramo de todo el trabajo fue dirigido desde la comprensión de la metafísica para luego empezar a comprender el quantum. Cuando empezás a comprender el quantum, ya empezás a comprender que somos avatares, que cada uno... Bueno, ahí si querés te explico un poco cómo está configurado el universo
y cómo ha ido avanzando. Y cada vez que se necesita una información mayor, como el voltaje para comprender eso que se necesita es total, mucha información. Vas a escuchar quizás ruido de afuera porque estoy en una casa donde se escuchan los vendedores que pasan y eso por eso se escucha en voz alta. No te preocupes. Cada explicación que llega empiezan a hilármela con acontecimientos de la historia que yo no conocía. Entonces, por ejemplo, una de las grandes cosas fue cuando empecé a abrir las memorias del Cristo con una explicación cuántica de lo que él hacía. Pero las memorias específicas, yo recordaba las charlas, lo que había dicho en el lugar, como si estuviese en primera persona, ¿sí? La comunicación con tal era esto, con tal era esto, con tal era esto, tal lugar pasaba tal cosa, tal. De hecho, empiezan a moverme y a decirme tienes que moverte y llegar a ciertos lugares. Yo llegaba a los lugares, entraba en la información del plano y sabía lo que había sucedido, porque lo leía, ¿sí? Porque lo leo y cada vez que uno lo trabaja más, es más fácil, ¿no? Y eso era comprobable, porque de repente le decía a alguien que venía de la religión, te hago una consulta. Tal lugar y tal lugar. ¿Pasó esto y esto? Sí. Tal cosa, sí. Tal, ok. En tal momento, porque yo lo viví en primera persona, porque se vive como memoria. En tal momento dije tal cosa, pasó esto, la charla era esto. Y trabajé acompañada con compañeras de trabajo que habían sido criadas en la religión, entonces con ella podía comprobarlas. Yo decía, con Pedro pasaba esto, con Magdalena pasaba esto, en las charlas pasó esto, lo que se dijo en tal lugar fue esto, y me decían, ¿estás hablando de los evangelios? ¿Y de qué? De los evangelios. ¿Qué son los evangelios? Sandra, ¿no sabes lo que son los evangelios? No, en mi vida estudié religión. ¿Sí? Lo que dejó dicho, escrito, tal cosa, y luego hablar con alguien que yo le decía, escúchame un minuto, yo te explico, es esto funciona de tal manera, y me decían, estás hablando de la gnosis pura. ¿Qué es la gnosis? Sandra, estás entrando en la información de la formación del mundo. Ok, eso me han dicho, que la información que yo tengo para comunicar en el plano tiene que ver con que la comprendamos desde el quantum. Y sí, la ventaja de que me decían, porque a mí me dicen muchas veces, ¿dónde se puede comprobar lo que tú dices? En la Biblia, en el Torá, en la Kabbalah, en el Corán, en todos los libros sagrados. Lo que pasa es que no tenemos la capacidad de comprensión. Lo que pasa es que no tenemos el neural para poder comprenderlo. Entonces yo sí, porque fui configurada para eso, y ahora sí comprendo las configuraciones, qué es lo que sucede, cómo sucede, porque de ahí en más la lectura de los planos era, este lugar es un frecuenciador, este lugar es un abridor de intermedio, este lugar funciona tal cosa, esto maneja el escenario del plano, y llegar a decir, acá sucedió que quien entró y señalaba los lugares, era tipo brújula. Los chicos dicen, se pone el GPS humano. Por acá sucedió esto, por acá sucedió esto, y dicen, ya, pará, lo podemos comprobar, claro, fíjense y comprobémoslo. Llegar a Escocia y decir lo que sucedió acá con los nombres, William Wallace. ¿Quién era William Wallace? Y fue tal, y yo tenía el dato de lo que había sucedido en la batalla de Stirling, cómo dónde había muerto, dónde se había ido, sin tener ni idea de esa historia, ¿sí? Y después decir, ok, tenemos que movernos a tal puente, en tal puente sucedió tal cosa, esto a nivel cuántico significa esto a nivel... O sea, no era pasarlo por el relato intermedio, sino era qué significaba a nivel quantum esa batalla, qué significaba a nivel quantum algo de lo que dijo el Cristo, qué significaba a nivel quantum algo de lo que dijo Mahoma, qué significaba a nivel quantum el rechazo, qué significaba la configuración en el plano, qué significaba lo que creímos como sacrificio, nunca fue un sacrificio, qué es lo que nunca murió en la cruz, qué es lo que significa y cómo se manifiesta en el plano de la materia para poder comprender algo tan álgido como que este universo es un experimento, es una experiencia. No estoy hablando de este plano, estoy hablando del universo. Y lo que cada una de las religiones y cada una de la espiritualidad intenta comprender, se hace con la interpretación que esa mente
puede llegar a recibir. Porque yo ahora en un ratito, si el tiempo da y si no será en otro momento, hablé más de mí de lo importante, porque creo que lo importante es la otra información, pero sí creo que es válido lo que has hecho, porque si por ahí me dicen, ¿y cómo sé que lo que tú dices es cierto? Pero es que lo que yo digo lo puedes comprobar. O sea, simplemente si tenés la capacidad, puedes comprobarlo, porque cada paso de la forma en la que yo llegué a comprobarlo, lo tengo estipulado y lo tengo enseñado, y en mis redes hay horas y horas y horas de explicación de esto funciona de tal manera, hace este ejercicio, esto funciona de tal manera, hace este ejercicio, esto funciona... Y no sé qué cantidad de horas en talleres grabadas te hablo de esto, te hablo de multidimensión y te doy los ejercicios para que tu mente pueda hacer un cambio de procesador y comprender lo que estoy diciendo. Porque lo primero que sucede es que lo que digo no hay forma que se comprenda. ¿Sí? No con este procesador, pero sí tengo los métodos para que tu mente pueda, si es que tiene la configuración para eso, comprender. Y cuando empezamos a comprender, y nuestra vida es otra historia. Cuando ya no tenés miedo en la vida, ya no tenés miedo, ya lo que sucede son resultados de configuraciones, ya lo que sucede, así parezca catastrófico, Juan Carlos, o sea, de repente, yo sé que si un volcán estalló, tiene que ver con un cambio de frecuencia en ese momento en el plano, tiene que ver con que se activan fibras de silicio, tiene que ver con que cuando un plano llega a un 75% de negativización, se tiene que positivizar como sea, tiene que ver con que cada tanto tiempo se terraforma, y en estos momentos la terraformación es distinta. En otros momentos se terraformaba completo, se producía una glaciación, se sacaban todos los envases del plano y se colocaban envases nuevos. En estos momentos se va a terraformar con los envases que están capacitados a que eso suceda, y el resto se tienen que modificar. Entonces ya no vivís la vida desde el drama, la vivís desde la comprensión, comprendés cómo funcionan las emociones, cómo te bloquean, cómo te crean velo, cómo se neutralizan y cómo puedo ver la información sin que esté bloqueada, cómo puedo comprenderlo, no sufrirlo, cómo puedo resignificar energía. Si yo comprendo cómo estoy configurado, soy el dueño de mi voltaje. ¿Cómo reconfigura eso? Dejas de tener miedo a la carencia, porque la carencia es un estado de conciencia. Dejas de tener tantos problemas relacionales porque empezás a comprender la manifestación tuya y la manifestación del otro. Lees una capacidad de frecuencia y puedes empatizar. Empatizar no significa colocarme en tu lugar, significa poder leer tu frecuencia y tener la capacidad de frecuenciar para poder comunicarme contigo. Y eso no todo el mundo lo tiene, y el que lo tiene tiene que ponerlo en funcionamiento, y por ahí no sabemos cómo ponerlo en funcionamiento, pero hay algo tan clave que nos dijeron hace 2000 años, que fue: la verdad los hará libres. Y eso es información. Eso no es tener fe ciega, porque la fe ciega se tuvo cuando no habían mentes que pudieran comprender el quantum. Hoy hay pocas mentes que pueden comprender el quantum. Y ya cuando se comprende, somos los cohacedores de este plano, ¿sí? Y cuando empezamos a comprenderlo, la vida se aliviana. En algunos casos, y en otros, hay veces se pone álgido. Yo, de hecho, acabo de salir de un aislamiento. Yo recién te decía que para llegar a cierta información se necesitaba cierta abstracción, ¿sí? Y para llegar a información de planos mucho más sutiles, se necesita todo el voltaje energético colocado en esa comunicación. Entonces, ya me ha pasado que no es la primera vez que tengo que hacer aislamientos completos, aislamiento hasta de la luz, o sea, donde no tomo ni agua, y me aíslo hasta de la luz, o sea, estoy en oscura cierta cantidad de días. Ayer salí de un aislamiento de 3 días. Nunca me había pasado que después de salir de un aislamiento pudiera estar hablando rápidamente ahí. Se acelera el proceso y hace que eso pueda suceder. ¿Pero por qué? Porque hacía falta calibrar mi sistema para que pudiera comprender todo lo que se viene, para poder estar en una comprensión mayor, y cuando uno está en calma, comprende que todo lo que sucede es evolución. Aunque nos parezca una locura, aunque digamos, ay, es que
a los indios nos conquistaron y rompieron una... No, evolucionamos. Se fusionaron culturas. ¿Pero por qué por la guerra? Porque no había otra forma. Porque la única forma en la que podía hacerse cuando se pelea por el recurso era esa. Y porque los conquistas no se fusionan. No se arrasa una cultura. Se toma lo mejor de esa cultura porque sí prevalece y lo mejor de la otra. Y es evolución. Y en estos momentos estamos en un punto cónclave de la evolución. Estamos en un momento bisagra de la evolución. Estamos en un momento que no vamos a volver a vivir en nuestras vidas, ninguno de los que estamos pisando este plano en este momento. Por lo cual, tener la oportunidad de quizás tener un vestigio de comprensión es empezar a darnos cuenta de que estamos viviendo uno de los puntos más brillantes de este universo. Y de a poco lo vamos comprendiendo, a veces álgido, porque te cuento que yo arranqué los 3 días de aislamiento diciendo, no, estoy muy cansada. Si ven que en otro plano pueda ser más útil, estoy disponible. ¿Sí? Porque una de las cosas que trabajo constantemente, y que ha sido el gran trabajo que volví a hacer, porque no es la primera vez que lo hago, pero lo volví a hacer, es tener claro que lo que digas de inicio no lo va a comprender nadie. Y es frustrante. Para el humano es frustrante. Para mi parte humana es frustrante. ¿Sí? Porque yo lo explico, parece sencillo. Pero a veces cuando lo explico me olvido todo el proceso que yo hice para comprenderlo. ¿Sí? Y esta vuelta fue como que venía de muchos días de estar todo el día, fíjense esto, con los más cercanos. ¿Sí? Observa que acá hay depredación, observa que acá tenés esto, observa que esto, porque aparte ya lo estudias tanto que lo detectás, y en mi sistema lo detecto cuando está por producirse antes que se produzca. ¿Sí? Cuando empieza a producirse cierta tensión, yo digo, ay, esto ya me está molestando y va a producir enojo. Resignifico la información, es un trabajito 24/7, ¿no? Pero lo veo en los más cercanos, recordás esto, recordá que somos la mente unificada, recordá esto, recordá. Y vos decís, ya, joder, es que es depredación lo que estás haciendo. Va de nuevo, se venía de varios días y el aislamiento creo que se dio porque sentía que estaba intoxicada, ¿no? Y era, no puedo más, estoy cansada, siento que ya no soy útil, siento que ya no me comprende nadie y que es que no me comprenden ni los que están 24/7 conmigo. O sea, ¿cómo se hace? ¿No? ¿Cómo se hace? Y me dicen, no, recuerda esto, y se hizo otro trabajo de calibre conmigo estos 3 días. Estoy medio a prueba, Juan Carlos. Estoy medio a prueba a ver si ha servido. y fue un trabajo muy profundo de calibre estos 3 días, que de hecho cuando salí me miraron y me dijeron, ¿te volviste a adelgazar? En 3 días que tanto te puedes adelgazar por más que no comas. Pero como la resignificación energética es muy fuerte, es como, sí, te chupan. Bueno, no importa, sí, dale. En 2 o 3 días más vuelvo a recomponerme. Imagínate cuando estuve 11 días. La primera vez estuve 11 días. Ahí sí parecía que salía un muerto caminando de ahí. Pero no le digo a nadie que me crea, Juan Carlos. Yo no necesito que nadie me crea. ¿Sí? Sí tengo, para el que tenga pulso, para el que esto le produzca pulso, ¿sí? Que en algún momento se dice resonancia, o lo sientes, o estás escuchando ahí, no sabes por qué estás escuchando y no te puedes ir, ¿sí? Sí existe no pasa nada. No tienes por qué creerme, porque esto no es fe, ¿sí? Porque esto es ciencia pura. Porque el quantum es ciencia pura, interpretado por la espiritualidad. Y que cuando tenemos la capacidad de comprensión, nos damos cuenta de que el Cristo habló de cuántica, que el Buda habló de cuántica, que Mahoma habló de cuántica. Pero
de la forma en que las mentes pudieran comprender. Hoy somos avatares un poco más evolucionados que esos. De hecho, el avatar del Cristo y el avatar de Mahoma, el avatar es una configuración energética, ¿sí?, que almacena información, que somos nosotros. Se ha multiplicado para que eso, el plano, tenga otra comprensión. O sea que podemos decir, más de uno dice, es que yo soy el Cristo, todos somos el Cristo, todos somos Mahoma, todos somos todo, porque todos somos la mente unificada, por lo cual sos todo lo que existe. Que no tengas la capacidad de verlo significa que quizás ahora puedas empezar a desarrollarla. Yo en su momento tampoco tenía la capacidad de verlo. Sí, y puede desarrollarlo. ¿Cómo se comprueba? Porque tu vida cambia. Comprender cambia tu vida. Ya comprendes que la carencia es un estado de conciencia, por lo cual trabajas en tu estado de conciencia y la carencia se esfuma. Comprendes cómo trabajan las emociones y cuando sabes cómo funcionan, tus relaciones se modifican. Porque dejas de enojarte, porque dejas de querer manipular, porque dejas de tener relaciones que consideras tóxicas, porque tú dejas de ser tóxico. No porque buscas gente que no sea tóxica, es porque tú dejas de ser tóxico. Cuando tú dejas de ser tóxico, tus relaciones no son tóxicas. Mientras tengas relaciones tóxicas, el tóxico eres tú. Cuando sabes cómo trabajar tu toxicidad, ya no es contigo hasta la muerte, contigo hoy, contigo ahora y no sé cuándo más, porque que dos personas nos relacionemos tiene una función mucho más amplia que un apego, que una dependencia y que un quiero, porque esto no se trata de querer, se trata de comprender, y cuando comprendes estás abierto a la experiencia que toque hacer. Cuando empezamos a comprender, y ahora te entro en la parte técnica para este último ratito, ¿sí? ¿Alcanzo? Yo soy media pesada, me pongo a hablar y no paro. No te preocupes, de hecho, te digo, yo tengo aquí muchas preguntas preparadas, pero prefiero que des el mensaje que tengas que dar, porque te veo muy conectada y creo que hacerte preguntas sería como desviarte del mensaje que tienes que dar a la audiencia. Así que tú no te preocupes por el tiempo, al menos por mi parte. Tú me paras cuando ves que no paro, me detienes. Y me dices, ya para, Sandra. No hay problema, Sandra. Puedes expresar todo lo que tengas que expresar sin ningún problema de tiempo. Vale, gracias. Gracias. Bueno, entonces, para poder dejar una idea que voy a tratar de hacerlo lo más condensada posible, que luego, si hay preguntas, también podemos llegar a responderlas si quedan dudas, porque estoy segura que sobre este tema pueden quedar muchas dudas o no, o quizás es algo que lo sientes súper natural, como que ya lo sabes y que simplemente estás recibiendo una confirmación. La idea de esta entrevista fue llevarles un poquito la información que cada uno un poco sabe, que es que recordar quiénes somos realmente los humanos. Los humanos somos mucho más de lo que creemos. Solo tenemos que recordarlo, porque ni siquiera es aprenderlo, es recordarlo. Lo que por ahí aprendemos son métodos que nos ayudan a recordar o son herramientas que nos ayudan a recordar, porque la información radica dentro nuestro. Este universo está creado por una sola mente, que podemos ponerle el nombre que querramos. Podemos decirle Dios, podemos decirle Alá, podemos decirle la fuente, podemos decirle... Yo me voy a referir a este término como la mente unificada. Este universo está creado por una sola mente, una mente superior que decide experimentarse en todas las formas que pueda realizarse energéticamente bajo un código predeterminado. Eso es
la creación de un espacio que se llama quantum, que tiene un código predeterminado para realizarse dentro de esos parámetros. Esta mente decide experimentarse en todas las formas energéticas que sea posible dentro de ese código predeterminado. Por lo cual, ese código permite manifestar formas en múltiples formas y se crean múltiples dimensiones, ¿sí? Bajo un solo código predeterminado es lo que tenemos y hemos escuchado por ahí del código Trinito, del código original, del Santo Grial, que es una fórmula cuántica, no es una fórmula matemática solamente, porque cuando hablamos de numerología, para comprender el quantum le falta la parte eléctrica, la numerología es la parte información. Para la creación del quantum se realiza de una forma electromagnética, que es la forma de aglutinar información y darle voltaje para que se reproduzca. Esto al principio va a sonar un poco técnico lo que digo, ¿sí? Luego voy a tirar tips para la vida normal, de cómo empezar a recordar esto, ¿sí? Porque la creación de este universo realmente es una creación como si fuese lo que tenemos comprendido en este plano científica, como si fuese lo que tenemos comprendido en este plano científica. Y que nuestras mentes, que están viviendo una sola de las experiencias de las múltiples que estamos viviendo, hay una sola que estamos viviendo en forma consciente. Y nuestra mente tiene el procesador para vivir esa experiencia, por lo cual, para la mente humana, comprender el quantum es muy álgido, ¿sí? Porque tenemos un programa que nos permite vivenciar la experiencia 3D. Y esa experiencia tiene ciertos programas, no tiene el programa de la comprensión del quantum. Algunos seres evolutivos dentro de este planeta tienen una configuración esencial de base que les permite hacer un pequeño enganche y empezar a comprender el quantum. ¿Quién? Si estás escuchando esta información, es porque en algún momento vas a tener la capacidad de comprenderla. Si no, ni siquiera la escuchas. No te llega, no te pulsa, no te llama la atención, no te hace sentido, la cuestionas y la dejas. Pero a veces te va a suceder que empiezas a escuchar una información muy técnica como la que yo explico, y aunque no la comprendas, te quedas escuchándola porque dices, no sé ni por qué me quedo escuchándola, pero siento que esto me hace sentido. Si eso te sucede, es porque tienes la capacidad de en algún momento parte o toda esta información comprenderla. Si la información te llega, todo lo que nos llega porque nos sirve. No nos llega nada que no nos sirve, no nos llega nada con lo que no resonamos. Nos llega información que hace que, aunque sea me detenga 2 minutos a decir, esto que suena por ahí tan raro, ¿será real? Y la explicación, al menos lo que yo comparto, y que recién les compartí cómo fui llegando a esta información, hasta llegar a la conexión con el primer fractal de este universo, que tiene un nombre para identificarlo, la mente humana, que es Gaby, el primer fractal de este universo, es la mente unificada envasada. La mente unificada crea un espacio cuántico para desarrollar distintas experiencias. En cada una de las dimensiones tienen múltiples formas de desarrollarse. En cada una de cada plano dimensional tiene un porcentaje electromagnético distinto que hace que ese código único creacional cree envases y formas distintas. Y dentro de todas esas formas de crear experiencia existe este campo que estamos vivenciando en forma consciente. Nos estamos dando cuenta de que estamos haciendo una experiencia sensitiva. La experiencia
donde tengo la prevalecencia de colocar en funcionamiento los sentidos. Los sentidos, un código polar y las emociones. Todo eso es un combo que crea una forma de experimentar una vivencia. Existen múltiples formas de manifestarnos en el universo y cada una de esas formas de manifestarnos está comprendido en un plano dimensional. Cada plano dimensional tiene una amplitud de frecuencia. Amplitud de frecuencia, para que lo podamos hacer más visual en este plano, es como si fuese el electrocardiograma. ¿Vieron que nos hacemos un electrocardiograma? Nuestra amplitud de frecuencia, que viene siendo nuestra amplitud de vida, es desde acá hasta acá. Esa amplitud de frecuencia determina un campo dimensional. Puedo desarrollarme dentro de esta dimensión en toda la variable, que esos son octavas de frecuencia, en toda la variable que esta amplitud me propone. Ahora hay múltiples formas de desarrollarme dentro de este campo dimensional. Por eso es que se dice que cada dimensión es una multidimensión en sí misma, porque tiene distintas octavas de manifestación dentro de ese campo, y cada dimensión con una amplitud de frecuencia distinto, y cada una de esa amplitud de frecuencia en octavas de frecuencia. Entonces estamos hablando que es como si creáramos un universo dentro de otro universo. Comprender de a poquito esto y comprender que la mente unificada, este universo no tiene otra mente, no existe otra mente dentro de este universo, que la mente unificada habita absolutamente todas las experiencias, todas. Por eso es que hemos escuchado a lo largo de la creación de este universo, de que somos todos uno. Eso significa que somos todos uno. No significa que seamos iguales, porque yo no soy igual que Juan Carlos, pero la mente unificada realiza en mí una experiencia y en Juan Carlos otra, pero no nos habita otra mente, nos habita la misma mente. Y la experiencia que realiza en mí es única, y la que realiza en Juan Carlos es única, y la que realiza en este vaso es única, y la que realiza en este micrófono es única, y la que realiza en este colín es única. Por lo cual, ¿cuál de todas las experiencias sería más importante? Son todas igual de importantes, porque no son iguales. Porque la experiencia que realiza en este mouse no la va a realizar en mí. Y la que realiza en mí no la va a realizar en este mouse. Cuando empezamos a comprender que cada cosa de la que existe en este universo no está soltado al azar, cuando empezamos a comprender, vamos a dejar un ratito el universo, cuando empezamos a comprender que todo lo que existe en este plano dimensional, en este planeta Tierra, en este plano dimensional, es más amplio el plano dimensional que el planeta Tierra solamente, todo lo que existe tiene una razón de ser. Que yo no lo sepa no significa que esté mal, que yo no lo sepa significa simplemente que es más grande mi ignorancia que mi sabiduría. Al empezar a comprender que este universo lo habita una sola mente, empiezo a comprender de que no hay nadie que me ataque. ¿Quién me atacaría? Hay una sola mente. Cuando empiezo a comprender de que hay creación en olvido y hay creación en memoria, eso es lo que empezamos a ver como distorsivo. La experiencia 3D es la experiencia que manifiesta la máxima densidad de la energía. Cuando hablo de denso, no hablo de malo, hablo de un estadio de la energía. ¿Es malo el vaso? No, pero es denso, igual que yo, porque la biología es densa. Densa significa
que tiene menor capacidad de almacenar información y reproducirla, pero que tiene la capacidad sensitiva. Puedo tocar la materia, que en otras dimensiones no se tiene esa experiencia. Si se tiene mayor comprensión, mayor desarrollo de la información, pero no se tiene la experiencia sensitiva. Igual, son muchos planos para arriba o amplificados los que no se tiene la experiencia sensitiva, ¿sí? Empezar a comprender, para quien tiene la capacidad de comprenderlo, para quien está configurado ya de envase con esa capacidad, es empezar a observar de que la experiencia 3D es una experiencia. Y comprender el programa de esa experiencia nos hace que lo vivamos sin tanto drama, pero sobre todas las cosas que empecemos a dejar un estado depredador. La experiencia 3D es una experiencia que radica en el olvido, porque si yo recuerdo quién soy, la experiencia 3D no la hago exactamente, y aparte porque el envase de la densidad de la materia no permite una conexión para poder producir el recuerdo, a no ser en ciertos envases evolutivos. Y cuando no recuerdo que soy la mente unificada habitando una experiencia, pienso lo que sucede en la 3D, que el recurso es limitado y que tengo que pelearlo. Y que eso es sobrevivencia. Y que si nos ponemos a mirarlo de ese lado, es natural que alguien pelee la sobrevivencia. Es natural que alguien pelee el recurso. Y es hasta casi natural que alguien se transforme en un depredador. Porque sinceramente yo puedo poner a toda gente que sea muy, muy religiosa y muy espiritual y muy buena, y le pongo un plato de comida al medio y le diga, es el único que queda en el universo, y se van a matar por ese plato de comida. Por muy buenos que nos creamos, porque creemos que si no nos vamos a morir. Cuando empezamos a creer que el recurso es limitado, es donde entro en un estadio de, como es limitado, o lo tienes tú o lo tengo yo. Entonces lo peleo. Y sin darnos cuenta, casi naturalmente nos volvemos depredadores. ¿Sí? Y no es que algunos son depredadores y otros no. No, es una experiencia de depredadores. Porque nos peleamos un recurso. Y porque a veces lo peleamos con una guerra y a veces lo peleamos con una manipulación. Y a todo tratamos de sacarle ventaja, sin pensar de que si vos te quedaste con ventaja, hubo alguien que se quedó en desventaja. Y eso no es depredar. Cuando hemos naturalizado hasta lo que parece lógico, ¿sí? Es que yo hice esto y esto tiene un valor, y esto, el valor que tiene para ti no lo va a tener para nadie. Lo que tú creas, el valor que tiene para ti, no lo va a tener para nadie. O sea, eso ni siquiera tiene un valor monetario. De a poco empezar a darnos cuenta de que somos mucho más de lo que creemos, nos coloca en una parte mucho más inteligente. Y tiene un tip muy importante. Para poder ser más inteligente, dejar de hacer ciertas cosas nos ayuda un montón. Por ejemplo, yo no sé si a ustedes les sucede, pero en general nos sucede que vivimos juzgando. Que esto está mal, que aquel dice tal cosa, que tal gobierno tal otra, que tal... Ahora charlando estamos en pleno conclave ahí, la decidido, que tal papa, que tal esto, que tal aquello, que como yo creo que está mal, que... y critico y juzgo y juzgo y juzgo y juzgo. ¿Saben lo que es el juicio? Ignorancia. Porque que yo no sepa para qué está hecho eso no significa que esté mal. Significa simplemente que yo no sé por qué esa persona actúa así, por qué ese ser actúa así, por qué y para qué está creado de esa manera. Que yo no lo sepa no significa que esté mal. Entonces, una de las grandes formas de empezar a darnos cuenta de que existe algo muy superior que la reproducción de este programa, que es el programa más básico. Yo digo que somos los más burros del universo, la 3D, ¿sí? Porque somos el envase que menos capacidad de almacenar información y reproducirla tiene. Y comprender que casi sé que solo sé que no sé nada,
y observar que alguien actúe de una forma en vez de decir, está mal lo que hace y mira esto y mira aquello y mira lo otro, detenerme y decir, la verdad que no sé por qué lo hace así, es asumir mi ignorancia, que es el primer paso a poder ser sabio. Y dedicarme a tratar de comprender para qué eso está funcionando así, me da la bendita oportunidad de empezar a ser más sabio. O puedo quedarme en juzgar. Y juzgar me toma toda la energía y ahí se cierra. Esto está mal, punto. No pasa nada, no está ni bien ni mal, te quedarás en ese estado de ignorancia y no pasa nada, vivirás tu vida creyendo que sos el dueño de una verdad, cuando hay una verdad mucho mayor que puedes desarrollar. En este universo todo está envasado, no existen espacios vacíos, ni información que esté suelta, todo está envasado, ¿sí? Cada dimensión tiene envases distintos. Vamos a hablar de esta dimensión, que es la que estamos viviendo ahora, que en esta dimensión se viven acoplada a 3. Tercera dimensión, que es material, cuarta, que es astral, quinta, que es neural. Todo convive en el mismo plano, ¿sí? Y a su vez, si tenemos la capacidad, empezamos a ver planos dimensionales como sexta, séptima, octava, y si tenés muchísima capacidad, haces un saltito más, ¿sí? Y el resto lo ilusionas, porque no tenemos capacidad para demasiado más. Cada envase nuestro tiene una capacidad limitada. Es como este vaso. ¿Este vaso puedo ponerle todo el agua que a mí se me dé la gana? No. En este vaso puedo ponerle el agua que le entra al vaso. ¿Sí? Como tengo una capacidad limitada de contener información y sostener voltaje, para poder empezar a comprender, voy a tener que saber redireccionar mi energía. Porque quiero o no, tengo una capacidad limitada. Supongamos que este vasito somos nosotros y que está lleno del voltaje necesario para realizar mi día a día. Y ocupo esta parte, se ocupa naturalmente, y esa no la dirigimos nosotros, con el operativo, que funciona en nuestros órganos, que pueda moverme, que pueda respirar, y eso no lo dirijo, porque si lo dirigiera nos olvidaríamos de respirar y ahí quedaríamos. Eso se dirige natural. Ese porcentaje de voltaje no lo dirijo yo, ¿sí? Y luego, para comprender, si nos lo dirigen desde otro lado. Pero por ahora vamos a quedarnos en lo básico. De acá a acá ocupo voltaje para lo operativo. De acá a acá ocupo voltaje para lo que creo necesario. Tengo que salir a pelear por el recurso, por lo cual voy a trabajar y voy a ser más inteligente y voy a dominar para poder tener ese recurso que es limitado, porque no puedo dejar de hacerlo, porque si yo dejo de hacerlo, no tengo lo que necesito para sobrevivir, ok, lo que yo considero que es importante. De acá a acá me dedico a juzgar. Y esto está mal, y aquello también, y me peleo con todo el mundo, y digo que yo tengo la razón y que el otro está equivocado, y que por qué esto, y depredo, y depredo, y depredo. Y de acá a acá me pongo a preocuparme. Se me acabó la energía. Y no te hablé de resentir, de enojarme, de todo lo que incluye todo lo que hago acá. Por lo cual, si empiezo a comprender de que hay algo más, porque yo siento que hay algo más que simplemente esta vida, tenés que empezar a saber de que tenés energía limitada y que vas a tener que conocer cómo funcionas, porque hay algo de lo que haces diariamente que vas a tener que dejar de hacer para poder dedicarle ese voltaje a la sabiduría. Y vas a decir, ¡wow! ¿Y qué es lo que tengo que redireccionar? Y bueno, primero vas a tener que conocerte, ¿sí? Tips, interesante. Hace una lista, hace un registro de en qué ocupas tu energía, qué haces en tu día a día. No ocupes la operativa, esa dejala que todavía no la vas a poder manejar. Sí, fíjate, ¿qué haces en tu día a día? ¿Comes 5 veces al día? Deja de comer una. Y en ese horario, ponete a meditar, o escuchar una información nueva, o hacer un ejercicio de voltaje, o plantéate al menos
si realmente estás viviendo la vida que consideras que tenés que vivir, o hay un montón de cosas que sentís que ya no tenés que hacer y que tenés miedo de dejar de hacer. Mínimo, empezá a redireccionar voltaje. Para eso, recordá que el envase que tenemos en este plano es limitado. Que tenemos que redireccionar voltaje de lo que hacemos ahora. Voltaje es darle vida a algo. Yo le doy vida al enojo. Yo le doy vida a la depredación. Yo le doy vida al juicio, que es darle vida a la ignorancia. Pero también puedo darle vida a la sabiduría. Y cuando empiezo a recordar realmente quién soy, mi vida cambia. Mi vida cambia radicalmente. Cuando me doy cuenta que soy la experiencia, soy una experiencia única de la mente unificada, pues es donde empiezo a dedicarme en que mi experiencia llegue a su máxima expresión. Y ahí es donde hablamos de sé tu mejor versión, porque tu versión no la repite nadie. Porque no trates de ser otro, porque el otro, la mente unificada, ya está viviendo la experiencia en el otro. ¿Para qué vas a hacer la voz? ¿Para qué vamos a venir todos iguales? ¿Qué sentido tiene? Cada una de las cosas que habita este planeta es una experiencia que la mente unificada realiza. Y como en este plano, que se realiza desde el olvido, creamos desde el olvido, somos depredadores súper inteligentes. Pero depredadores, ¿sí? Porque creamos inteligencia para crear poder, para tener más recurso, para pelear que ese recurso sea yo, para dominarte por el recurso, para esclavizarte por el recurso. Pero si nos ponemos a ver lo tremendamente inteligente que somos sin recordar quiénes somos, ¿sí? Pero si ocupamos esa inteligencia en depredar, eso es a lo que nosotros llamamos oscuros o que nos atacan, es la experiencia de la creación desde el olvido. Por lo cual, a lo único que, si queremos tenerle miedo a alguien o a algo, es a nuestra ignorancia. Porque mientras más ignorantes somos, más depredadores somos. Mientras menos memoria tenemos, podemos ser porque lo somos, altamente inteligentes. Observemos algo. Observen todo lo que tienen alrededor, absolutamente todo. Y lo que no creó la naturaleza lo creó el humano. ¡Wow! Detenete un día solo a revisar todo lo que hay en tu hogar. Y luego salí a caminar y observar todo lo que hay en la calle. Y luego entré a internet y fíjate cuáles son las obras más espectaculares y los edificios más espectaculares y la ciencia más espectacular. Todo lo ha creado el humano. Tenemos un nivel de inteligencia en el cual ni siquiera nos detenemos a observarla. Ahora, creamos en miedo, en olvido, y somos grandes depredadores. Y si vos consideras que no sos depredador, es porque todavía no lo has visto. Y mientras no lo veas, no vas a poder trabajarlo, no pasa nada, seguirás depredando. Pero cuando te detengas, puedes decir, wow, ¿cuántas cosas hago por miedo al día? Te vas a sorprender cuando te des cuenta que todas las que haces, las haces por miedo. Porque voy a trabajar por miedo a no tener recursos, porque sostengo parejas que siento que están mal por miedo a estar solo, porque tengo apego por miedo a no tener las cosas, porque simplemente es una experiencia. Y no está mal, es una experiencia brillante, porque podemos ser súper inteligentes sin recordar quiénes somos. Pero sí tenemos, algunos, la capacidad de entrar en la memoria. Cuando entramos en la memoria es cuando empezamos a recibir la información que nos ayuda a recordar. No es una información que nos enseña, es una información que nos trae herramientas para ayudarnos a recordar. Los humanos somos mucho más de lo que creemos. Este universo está creado por una sola mente. Esta mente habita todas las experiencias que dentro de él se producen. Es un universo multidimensional que se maneja todo con
con fórmulas cuánticas. Cuando empezamos a conocer cómo funcionamos, empezamos a ser hacedores conscientes de nuestra vida. Esto lo habló el Cristo, lo habló Mahoma, lo habló el Buda. Esto está en todos los libros sagrados, pero no tenemos la capacidad, o no teníamos, o estamos empezando a tener la capacidad de comprenderlo. De a poco. Esta información la tuvimos siempre a disposición. Nadie nos ocultó nada, solamente no teníamos la capacidad de verla. Si yo te digo que alrededor tuyo existe una realidad sutil que tiene forma e información, y te pregunto si la ves, algunos van a decir, sí, yo veo realidad, que le llaman realidad espiritual, o yo veo genial. Y el que no la ve, ¿se la están ocultando? ¿O simplemente aún no tienen la capacidad de verlo? Nunca nos ocultaron nada. La información siempre ha estado a disposición. Simplemente no hemos tenido la capacidad de verla. Y cuando es el momento de empezar a tener la capacidad de verla, nos llega la información. Nos llega la información exacta. Nos llegan señales. Y cuando aprendemos de a poco a leer la información, yo sé que hasta este vaso tiene información para mí. Y si tengo la capacidad de leerla, voy a tener la capacidad de saber hasta quién lo creo al vaso, pero tengo que tener la capacidad de leerla. ¿Sí? Y para eso tengo que tener redireccionamiento energético, porque si sigo direccionando mucha energía al juicio, difícilmente tenga energía para la sabiduría. Y si sigo dedicando mucha energía a la depredación, difícilmente tenga energía para la sabiduría. Y si sigo metiendo mucha energía a las emociones, ¿y están mal las emociones? No, es una experiencia. Pero si ya está cerrándose esa experiencia, porque ya tenemos todos los resultados y son todos los mismos, ¿qué pasa cuando una persona se enoja? Lo mismo. A todos los humanos cuando nos enojamos nos pasa lo mismo. El programa es tan básico que cuando aprendemos a leerlo nos damos cuenta hasta lo que sucede. ¿Qué es lo que me enoja? Me enoja que el otro no haga lo que yo quiero, que las cosas no son como yo quiera. Es un programa el enojo. Genial. Esto no es como yo quiero. Por lo cual lo primero que hago es tratar de manipularlo. Y trato de convencerte de que tengo razón, de que hagas las cosas como yo quiera porque nos hace bien a los dos. Y cuando no puedo manipularte, te violento. Y no hace falta que te golpee para ser violento. Te agredo verbalmente. Y se produce en nuestro sistema un proceso biológico que bloquea el parafrontal y hace que reproduzca el programa del enojo. Me pone tonto enojarme. Me bloquea el parafrontal biológicamente, químicamente, y no me permite tener capacidad de ampliación de mirada. Simplemente reproduzco el programa del enojo, que es básico. Todo lo que nos enojamos hacemos lo mismo. Reproducimos un programa. Cuando lo conocemos, recién cuando lo conocemos, podemos tener la capacidad de decir, me acabo de enojar, pero no voy a reproducir el programa del enojo. Voy a tomar ese voltaje energético, lo voy a redireccionar y lo voy a colocar a expandir mis capacidades. ¿De qué otra forma puedo manifestarme en esta situación que por lo pronto no me agrada? Y en ese instante voy a demostrar a mí mismo que tengo capacidad para hacer las cosas distintas que simplemente reproducir un programa tan básico como el del enojo. Cuando empezamos a tener esta información, de a poco empezamos a tener la capacidad y el voltaje energético para poder empezar a comprender el quantum. Todo lo que sucede en este plano tiene una razón de ser. Y creo que esto que les voy a decir ahora es importante. Que se produzca un desastre natural es porque se está resignificando energía. Que se produzca una guerra es porque se está fusionando información y no se ha podido de otra forma. Y luego de todo eso llegan grandes cambios. Por lo cual, colocarte en miedo lo único que hace es que el cambio sea
más cruento, más dramático, porque el cambio se produce igual. ¿Cuántas veces dijimos, ay, tal colorización fue un desastre? Y fueron fusiones de culturas que crearon nuevas experiencias. Si no, seríamos el Cromañón todavía. Si todo lo que sucedió no hubiese sucedido, seríamos el Cromañón. No seríamos el intento de Homo sapiens, porque somos un intento de Homo sapiens, ¿eh? Creo que el Homo sapiens bien establecido lo estamos intentando todavía. Todo lo que ha sucedido tiene que ver con la evolución, incluso los desastres naturales, incluso las guerras, incluso las terraformaciones. Estamos en un momento cónclave de una gran terraformación. Gran terraformación. Las terraformaciones antes se producía terraforma, cambio la forma de la Tierra, ¿sí? Por lo cual se producían glaciaciones, se sacaban todos los envases. De hecho, el planeta no tenía la misma distribución terráquea, ¿sí? Y se volvía a envasar. Cuando se llegaba a cierto porcentaje de depredación, que era más del 75%, se cambiaban todos los envases, se mejoraban los envases y se creaba una nueva experiencia. Hoy se está produciendo una terraformación que es una prueba en vida, no se van a cambiar los envases. Ya hay envases en este plano, no son muchos, pero los hay, que van a sostener el cambio de la terraformación en conciencia. ¿Sí? Ese es el nuevo humano. Ese es el humano que va a comprender que esto es un paso evolutivo, que ha pasado muchas veces pero no lo recordamos, que hemos vivido muchas terraformaciones, solo no las recordamos, que somos más de lo que creemos, solo no lo recordamos. Por eso a mi espacio, Juan Carlos, le pusimos Ama, Camino al Recuerdo, porque ahí compartimos la información para quien le facilite su proceso de recuerdo. Al que le llegue, le va a llegar al que le sirva, ¿sí? Así funciona. Y ahí tengo, porque te habrás dado cuenta que me pongo a hablar y no paro, y podría estar 1000 horas hablando, por eso siempre les pido que cuando alguna vez me invitan, no me invitan mucho porque no paro de hablar, pero cuando me invitan les digo, deténganme a veces porque yo empiezo a abrir banco de datos y no paro, me pongo a hablar y explico, y explicar el quantum es mucho tiempo y mucha información, pero en este momento creo que lo más importante que hay para decir es, somos mucho más de lo que creemos, tenemos un camino para recordarlo, por eso el espacio se llama así, Ama, Camino al Recuerdo. Ama es, recibe toda la información, el amor es información. Ama profundamente, no rechaces ninguna información y camina a tu recuerdo. Porque acá lo importante es que tú recuerdes, porque la memoria que tienes tú, la tienes tú. Es que ni siquiera la tengo yo. Es que cada uno tiene para desarrollar en sí mismo algo que es absolutamente único. ¿Somos indispensables? Y no, somos súper importantes, pero somos reemplazables, claramente. Porque si vinimos a hacer algo y por un motivo u otro hubo alguna fallita técnica y no estoy haciendo lo que te vine a hacer, y me van a reemplazar, claramente, porque el plan se sigue, se comprende. Entonces, vendría muy bien tal elección para en este momento del cónclave del Papa, y si surge esa elección, le damos para adelante más fácil, y si no, va a haber un par de guerritas, y si no, va a haber otro movimiento, y si no, se va acomodando, ¿sí? Es como todo, se proyecta calculando un resultado, y si el resultado no es exacto, se hacen modificaciones. Y ahí es, vos viniste creado para esto, y te dimos todas las señales en el camino. Te hicimos llegar la información, te dijimos dale con esto, mira aquello, pero te aferraste demasiado al ego, y tu fama, tu poder y tu dinero, o tu competencia o tu depredación no te permite salir de ahí, y bueno, va a haber un reemplazo, ¿no? Claramente, ¿sí? Para que esto siga funcionando. Y si se puede por convencer, genial, y si se puede por la paz, genial, y si no será por la guerra, y si no será por un movimiento terráqueo, y si no, no hay nada que sea tremendo en este plano. No hay nadie que nos ataque de afuera. Una sola mente habita el universo completo, y se van produciendo resultados. ¿Qué sucede cuando creamos en olvido? Esto. ¿Qué sucede? Se crea depredación. Genial. ¿Hasta qué nivel? Hasta el 75%, si no pierdo volver a la memoria. Y ahí se producen
en su momento terraformaciones que eran distintas y ahora estamos terraformando, porque también estamos en ese nivel de negativización. Entonces se terraforma para lo que se le llama un salto cuántico. ¿Por qué se le llama salto cuántico? Porque se salta de tercera a quinta. La cuarta es etérica, función astral. Ahí está, es la repetición de tercera en astral. Y quinta es neural, es la comprensión en este plano. Y cuando comprendes y empezás a recordar, tu vida cambia radicalmente. Cuando empiezas a recordar de que esto es una experiencia solamente, maravillosa, pero solo una experiencia dentro de múltiples experiencias, te das cuenta de que la carencia es un estado de conciencia. No es real, es un estado de conciencia. Que las relaciones tóxicas las tienes si tú eres tóxico. Y si no eres tóxico, tienes relaciones menos tóxicas. Entonces tienes una obra maestra en tus manos, que eres tú mismo. Tienes una obra maestra en tus manos, que eres tú mismo. Porque lo único que puedes modificar es tu grado de ignorancia. Lo único que puedes modificar es aumentar tu sabiduría. Lo único que puedes modificar es tu experiencia. Y todo lo que te rodea es el escenario que estás proyectando con tu grado de conciencia. Si tu grado de conciencia cambia, tu escenario cambia. Y así se va reproduciendo. Entonces, en este momento estamos en un punto súper interesante de nuestra evolución y va a haber movimientos de terraformación. Si en algún lado de tu sentir y de tu pulso sientes que esto te hace sentido, pues mantente lo más observador posible. Observa en qué ocupas tu energía y cuál vas a dejar para la sabiduría. Y si ya dejaste un pedacito de energía para la sabiduría, acá tienes el canal de Juan Carlos que comparte un montón de información. Está el canal de Ama Camino al Recuerdo que comparte un montón de información y te va a hacer resonancia alguna. Pues dedícate a escuchar eso, dedícate a meditar, dedícate a observar. ¿Hay un ABC de las cosas? Sí lo hay. Viste que, yo no sé si a vos te sucedió, Juan Carlos, pero muchas veces te encuentras con que tenemos que hacer esto, aquello, lo otro, y la gente dice, ¿cómo? Genial, ¿cómo tengo que hacerlo? Bueno, en mi canal se cuenta el cómo. Sí, y ahí tenés un montón de horas a mí hablando, si no te aburrís de escucharme, donde te explico, te doy un ejercicio, Sí, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Se redirecciona voltaje, se empieza a comprender cómo funcionamos, comprendemos cómo estamos constituidos, cómo se desarrolla nuestro sistema individual, cómo funcionan las emociones, cómo las neutralizamos, cómo podemos tener otra visión, qué significa que somos multidimensionales dentro de esta misma multidimensión. Información. La verdad los hará libres, ¿recuerdan eso? Es así. No nos han ocultado nada. Simplemente hemos ido evolucionando las capacidades y en su momento no teníamos la capacidad de comprenderlo. Y hoy, de a poquito, muy de a poquito, estamos empezando a tener esa capacidad. Estamos en un punto evolutivo súper interesante. Si seguís viviendo el drama, sí, se pone más complicado, ¿no? Si seguís empezando a decir, quizás las cosas pasan para algo que mi mente pequeña hoy no puede comprender, pero hay una mente unificada que está dirigiendo esto. Ya aflojemos el drama, alineémonos, tratemos de comprenderlo, que cuando lo comprendemos hacemos que el paso sea más sencillo, nada más. En vez de producirse con tanta guerra, se produce con un poco más de paz y el paso evolutivo se da igual. ¿Necesitas más información? Te llega. Cuando te alineas, la información específica que necesitas en este momento te llega, ¿sí? Quizás nunca escuchaste esto y lo estás escuchando hoy y te resuena, pues dale, hay forma de seguir recibiendo información que me lleve a ese saber. Bueno, creo que hoy, no sé, porque iba a estar todo el mundo revolucionado por muchas cosas que están sucediendo en este momento, pero creo que es un pequeño approach de un tema de mucha información y que nos llevaría muchas horas y es súper aburrido, porque explicarlo técnicamente suele ser aburrido, pero bueno, creo que es lo que podemos dejar hoy un poquito ahí en servicio. Sandra, me ha parecido brillante. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu luz,
por compartir tu mensaje con la audiencia de Psico y Más. Dinos, por favor, para dejarlo más claro, dónde podemos encontrarte, el nombre de tu canal y tal. Y se llama Ama Camino al Recuerdo, así como suena, Ama de amor, Ama Camino al Recuerdo, que de hecho tiene un loguito con la palabra Ama y un arco iris, un portalito que es un arco iris. Ama Camino al Recuerdo está en YouTube, está en Instagram, está creo que en TikTok, creo que en Getter. La página también se llama Ama Camino al Recuerdo, le hicimos fácil, le pusimos todo el mismo nombre. Ama Camino al Recuerdo. Y si quieres te pasamos los links para que los dejes en la descripción ahí, por si les interesa. Los dejaremos en la descripción del vídeo. Podéis seguir nutriendo de su conocimiento y de su sabiduría, porque es mucha, aunque también intentaremos traerla otra vez al programa. Será un honor. Y lo dicho, muchísimas gracias, Sandra, y a vosotros muchísimas gracias también por acompañarnos. Ayúdanos con un like si te pareció interesante el contenido y nos vemos en el próximo programa. Un abrazo.